Pencroff no ocultó su vivo descontento. Su frente se había arrugado gravemente y no pronunciaba ni una palabra. Harbert quería consolarle haciéndole observar que probablemente las cerillas estarían mojadas por el agua del mar y que no valdrían. No, contestó el marino. Están dentro de una caja de cobre que cierra muy bien. Y, ahora, ¿cómo nos las arreglaremos? Ya encontraremos algún medio de procurarnos fuego, dijo Harbert. Smith y Spilett no serán tan tontos como nosotros. Sí, respondió Pencroff, pero mientras estamos sin fuego, y nuestros compañeros no encontrarán más que una triste cena a su vuelta. Pero, dijo vivamente Harbert, es imposible que no traigan cerillas o yesca. Lo dudo, respondió el marino sacudiendo la cabeza. En primer lugar, Nab y Smith no fuman, y temo que Spilett haya preferido conservar su carnet y su lápiz en vez de la caja de cerillas. Harbert no contestó. La pérdida de la caja era evidentemente un hecho sensible. Sin embargo, el joven contaba con poder procurarse fuego de una manera u otra. Pencroff, hombre más experimentado, a quien no le asustaban las dificultades grandes y pequeñas, no era del mismo parecer, pero, de todos modos, no había más que un partido. Esperar la vuelta de Nab y del periodista, renunciando a la cena de huevos, que quería prepararles. El régimen de carne cruda no le parecía, ni para ellos ni para él mismo, una perspectiva agradable. Antes de volver a las chimeneas, el marino y Harbert, previniendo el caso de que el fuego les faltara definitivamente, hicieron una nueva recogida de litodomos y volvieron silenciosamente a su morada. Pencroff, con los ojos fijos en el suelo, seguía buscando su caja. Remontó la orilla izquierda del río desde su desembocadura hasta el ángulo en que la Almadía estaba amarrada. Volvió a la meseta superior, la recorrió en todos los sentidos, y registró las altas hierbas y la orilla del bosque, pero en vano. Eran las 5 de la tarde cuando Harbert y el marino entraron en las chimeneas. Es inútil decir que registraron todos los corredores hasta los más oscuros rincones, y que tuvieron que renunciar decididamente a sus pesquisas. Hacia las 6, en el momento en que el sol desaparecía detrás de las altas tierras del oeste, Harbert, que iba y venía por la playa, anunció la vuelta de Nab y de Gédéon Spilett. Volvían solos. Al joven se le encogió el corazón. El marino no se había equivocado en sus presentimientos. No habían encontrado al ingeniero Cyrus Smith. El corresponsal, al llegar, se dejó caer sobre una roca sin decir palabra. Rendido de cansancio y muerto de hambre, no tenía fuerzas para hablar. En cuanto a Nab, sus ojos enrojecidos probaban cuánto había llorado, y las nuevas lágrimas que no podía retener decían demasiado claramente que había perdido toda esperanza. El reportero hizo relación de las pesquisas que habían practicado para encontrar a Cyrus Smith. Nab y él habían recorrido la costa en un espacio de más de 8 millas, y, por consiguiente, mucho más allá de donde se había efectuado la penúltima caída del globo, caída a la que siguió la desaparición del ingeniero y del perro Top. La playa estaba desierta. Ningún rastro, ningún vestigio. Ni un guijarro fuera de su sitio, ni un indicio sobre la arena, ni una señal de pie humano en toda aquella parte del litoral. Era evidente que ningún habitante frecuentaba aquella parte de la costa. El mar estaba tan bien desierto como la orilla, y, sin embargo, era allí, a algunos centenares de pies de la costa, donde el ingeniero había encontrado su tumba. En aquel momento, Nab se levantó y con una voz que denotaba los sentimientos de esperanza que quedaban en él exclamó: No, no, no está muerto. No, no puede ser. Él, morir. Yo o cualquier otro hubiera sido posible, pero él, jamás. Es un hombre que sabe librarse de todo. Después las fuerzas le abandonaron. Ah, no puedo más, murmuró. Harbert corrió hacia él. Nab, dijo el joven, lo encontraremos. Dios nos lo devolverá. Pero, entre tanto, necesita reponerse. Coma un poco, se lo ruego. Y, al decir esto, le ofrecía al pobre negro unos puñados de mariscos, triste e insuficiente alimento. Nab no había comido desde hacía muchas horas, pero rehusó. Privado de su dueño, Nab no quería ni podía vivir. En cuanto a Gédéon Spilett, devoró los moluscos y después se tendió sobre la arena, al pie de una roca. Estaba extenuado, pero tranquilo. Entonces Harbert se aproximó a él y, tomándole la mano, le dijo: Señor, hemos descubierto un abrigo en donde estará mejor que aquí. La noche se acerca. Venga a descansar, mañana veremos. El corresponsal se levantó y, guiado por el joven, se dirigió a las chimeneas. En aquel momento Pencroff se acercó a él y con el tono más natural del mundo le preguntó si por casualidad le quedaba alguna cerilla. Gédéon Spilett se detuvo, registró sus bolsillos, no encontró nada y dijo: Tenía, pero he debido tirarlas. El marino llamó entonces a Nab, le hizo la misma pregunta y recibió la misma respuesta. Maldición, exclamó el marino, sin contenerse. El reportero lo oyó y, acercándose a él, le preguntó: ¿No tiene una cerilla? Ni una, y por consiguiente no hay fuego.
Ah, exclamó Nab, si estuviera mi amo, él sabría hacerlo. Los 4 náufragos quedaron inmóviles y se miraron no sin inquietud. Harbert fue el primero en romper el silencio diciendo: Señor Spilett, usted es fumador y siempre ha llevado cerillas. Quizá no ha buscado bien. Busque aún, una nos bastaría. El periodista volvió a registrar los bolsillos del pantalón, del chaleco, del gabán, y al fin, con gran júbilo de Pencroff y no menos sorpresa suya, sintió un pedacito de madera en el forro del chaleco. Sus dedos lo habían sentido a través de la tela, pero no podían sacarlo. Como debía ser una cerilla y no había más, había que evitar se encendiese prematuramente. ¿Quiere usted que yo la saque?, dijo el joven Harbert. Y muy diestramente, sin romperlo, logró extraer aquel pedacito de madera, aquel miserable y precioso objeto, que para aquellas pobres gentes tenía tan grande importancia. Estaba intacto. Una cerilla, exclamó Pencroff. Ah, es como si tuviéramos un cargamento entero. Lo tomó y, seguido de sus compañeros, regresó a las chimeneas. Aquel pedacito de madera que en los países habitados se prodiga con tanta indiferencia, y cuyo valor es nulo, exigía en las circunstancias en que se hallaban los náufragos una gran precaución. El marino se aseguró de que estaba bien seco. Después dijo: necesitaría un papel. Tenga usted, respondió Gédéon Spilett, que, después de vacilar, arrancó una hoja de su cuaderno. Pencroff tomó el pedazo de papel que le tendía el periodista y se puso de rodillas delante de la lumbre. Tomó un puñado de hierbas y hojas secas y las puso bajo los leños y las astillas, de manera que el aire pudiera circular libremente e inflamar con rapidez la leña seca. Dobló el papel en forma de corneta, como hacen los fumadores de pipa cuando sopla mucho el viento, y lo introdujo entre la leña. Tomó un guijarro áspero, lo limpió con cuidado y con latido de corazón frotó la cerilla conteniendo la respiración. El primer frotamiento no produjo ningún efecto. Pencroff no había apoyado la mano bastante, temiendo arrancar la cabeza de la cerilla. No, no podré, dijo, me tiembla la mano. La cerilla no se enciende. No puedo, no quiero. Y, levantándose, encargó a Harbert que lo reemplazara. El joven no había estado en su vida tan impresionado. El corazón le latía con fuerza. Prometeo, cuando iba a robar el fuego del cielo, no debía de estar tan nervioso. No vaciló, sin embargo, y frotó rápidamente en la piedra. Oyóse un pequeño chasquido y salió una ligera llama azul, produciendo un humo acre. Harbert volvió suavemente el palito de madera, para que se pudiera alimentar la llama, y después aplicó la corneta de papel. Este se encendió y en pocos segundos ardieron las hojas y la leña seca. Algunos instantes después crepitaba el fuego, y una alegre llama, activada por el vigoroso soplo del marino, se abría en la oscuridad. Por fin, exclamó Pencroff, levantándose, en mi vida me he visto tan apurado. El fuego ardía en la lumbre formada de piedras planas. El humo se escapaba por el estrecho conducto. La chimenea tiraba, y no tardó en esparcirse dentro un agradable calor. Más había que impedir apagar el fuego y conservar siempre alguna brasa debajo de la ceniza. Pero esto no era más que una tarea de cuidado y atención, puesto que la madera no faltaba y la provisión podría ser siempre renovada en tiempo oportuno. Pencroff pensó primeramente en utilizar la lumbre para preparar una cena más alimenticia que los litodomos. Harbert trajo 2 docenas de huevos. El corresponsal, recostado en un rincón, miraba aquellos preparativos sin decir palabra. 3 pensamientos agitaban su espíritu. ¿Estaba vivo Cyrus Smith? Si vivía, ¿dónde se hallaba? Si había sobrevivido a la caída, ¿cómo explicar que no hubiese encontrado medio de dar a conocer su presencia? En cuanto a Nab, vagaba por la playa como un cuerpo sin alma. Pencroff, que conocía 52 maneras de arreglar los huevos, no sabía cuál escoger en aquel momento. Se tuvo que contentar con introducirlos en las cenizas calientes y dejarlos endurecer a fuego lento. En algunos minutos se verificó la cocción y el marino invitó al corresponsal a tomar parte de la cena. Así fue la primera comida de los náufragos en aquella costa desconocida. Los huevos endurecidos estaban excelentes, y como el huevo contiene todos los elementos indispensables para el alimento del hombre, aquellas pobres gentes se encontraron muy bien y se sintieron confortados. Ah, si no hubiera faltado uno de ellos a aquella cena. Si los 5 prisioneros escapados de Richmond hubieran estado allí, bajo aquellas rocas amontonadas, delante de aquel fuego crepitante y claro, sobre aquella arena seca, quizá no hubieran tenido más que hacer que dar gracias al cielo. Pero el más ingenioso, el más sabio, el jefe, Cyrus Smith, faltaba y su cuerpo no había podido obtener una sepultura. Así pasó el día 25 de marzo. La noche había extendido su velo. Se oía silbar el viento y la resaca monótona batir la costa. Los guijarros, empujados y revueltos por las olas, rodaban con un ruido ensordecedor.
El corresponsal se había retirado al fondo de un oscuro corredor, después de haber resumido y anotado los incidentes de aquel día: la primera aparición de aquella tierra, la desaparición del ingeniero, la exploración de la costa, el incidente de las cerillas, etc. Y, ayudado por su cansancio, logró encontrar un reposo en el sueño. Harbert se durmió pronto. En cuanto al marino, velando con un ojo, pasó la noche junto a la lumbre, a la que no faltó combustible. Uno solo de los náufragos no reposaba en las chimeneas. Era el inconsolable, el desesperado Nab, que, toda la noche y a pesar de las exhortaciones de sus compañeros que le invitaban a descansar, erró por la playa llamando a su amo. 6. Salieron de casa y a explorar la isla. El inventario de los objetos que poseían aquellos náufragos del aire arrojados sobre una costa que parecía inhabitada quedó muy pronto hecho. No tenían más que los vestidos puestos en el momento de la catástrofe. Sin embargo, es preciso mencionar un cuaderno y un reloj, que Gedeon Spilett había conservado por descuido, pero no tenían ni un arma, ni un instrumento, ni siquiera una navaja de bolsillo. Los pasajeros de la barquilla lo habían arrojado todo para aligerar el aerostato. Los héroes imaginarios de Daniel Defoe, o de Wyss, como los Selkirk y los Reynolds, náufragos en la isla de Juan Fernández o el archipiélago de Auckland, no se vieron nunca en una desnudez tan absoluta, porque sacaban recursos abundantes de su navío encallado: granos, ganados, útiles, municiones, o bien llegaba a la costa algún resto de naufragio, que les permitía acometer las primeras necesidades de la vida. No se encontraban de un golpe absolutamente desarmados frente a la naturaleza. Pero ellos, ni siquiera un instrumento, ni un utensilio. Nada, tenían necesidad de todo. Y si Cyrus Smith hubiera podido poner su ciencia práctica, su espíritu inventivo al servicio de aquella situación, quizá toda esperanza no se hubiera perdido. Pero no era posible contar con Cyrus Smith. Los náufragos no debían esperar nada más que de sí mismos y de la providencia, que no abandona jamás a los que tienen fe sincera. Pero, ante todo, debían instalarse en aquella parte de la costa sin buscar ni saber a qué continente pertenecía, si estaba habitada, o si el litoral no era más que la orilla de una isla desierta. Era una cuestión que había que resolver en el más breve tiempo. De su solución dependerían las medidas a tomar. Sin embargo, siguiendo el consejo de Pencroff, resolvieron esperar algunos días antes de hacer la exploración. Era preciso preparar víveres y procurarse un alimento más fortificante que el de huevos o moluscos. Los exploradores, expuestos a soportar largas fatigas, sin un aposento para reposar su cabeza, debían, ante todo, rehacer sus fuerzas. Las chimeneas ofrecían un retiro provisional suficiente. El fuego estaba encendido y sería fácil conservar las brasas. De momento los mariscos y los huevos no faltaban en las rocas y en la playa. Ya se encontraría modo para matar algunas de las gaviotas que volaban por centenares en la cresta de las mesetas, a palos o pedradas. Quizá los árboles del bosque vecino darían frutos comestibles, y, en fin, el agua dulce no faltaba. Convinieron, pues, en que durante algunos días se quedarían en las chimeneas, para prepararse a una exploración del litoral o del interior del país. Aquel proyecto convenía particularmente a Nab. Obstinado en sus ideas como en sus presentimientos, no tenía prisa en abandonar aquella porción de la costa, teatro de la catástrofe. No quería creer en la pérdida de Cyrus Smith. No le parecía posible que semejante hombre hubiera acabado de una manera tan vulgar, llevado por un golpe de mar, ahogado por las olas, a algunos cientos de pasos de una orilla. Mientras las olas no hubieran arrojado el cuerpo del ingeniero a la playa, mientras él, Nab, no hubiera visto con sus ojos y tocado con sus manos el cadáver de su amo, no creería en su muerte. Y aquella idea arraigó en su obstinado corazón. Ilusión quizá, sin embargo, ilusión respetable, que el marino no quería destruir. Para Pencroff no había ya esperanza. El ingeniero había perecido realmente en las olas, pero con Nab no quería discutir. Era como el perro que no quiere abandonar el sitio donde está enterrado su dueño, y su dolor era tal que probablemente no sobreviviría. Aquella mañana, 26 de marzo, después del alba, Nab se encaminó de nuevo hacia la costa en dirección norte, volviendo al sitio donde el mar, sin duda, había cubierto al infortunado Smith. El almuerzo de ese día se compuso únicamente de huevos de paloma y de litodomos. Harbert había encontrado sal en los huecos de las rocas formada por evaporación, y aquella sustancia mineral vino muy a propósito. Terminado el almuerzo, Pencroff preguntó al periodista si quería acompañarle al bosque donde Harbert y él iban a intentar cazar, pero, reflexionando después, convinieron en que era necesario que alguien se quedara para alimentar el fuego, y para el caso, muy probable, de que Nab necesitara ayuda. Se quedó el corresponsal en las chimeneas. «Vamos de caza, Harbert», dijo el marino. «Encontraremos municiones en nuestro camino y cortaremos nuestro fusil en el bosque». Pero, en el momento de partir, Harbert observó que, ya que les faltaba la yesca, sería preciso reemplazarla por otra sustancia. «¿Cuál?», preguntó Pencroff.
Trapo quemado, contestó el joven. Esto puede, en caso de necesidad, servir de yesca. El marino encontró sensato el aviso. No tenía más inconveniente que el de necesitar el sacrificio de un pedazo de pañuelo. Sin embargo, la cosa valía la pena, y el pañuelo de grandes cuadros de Pencroff quedó en breve reducido por una parte al estado de trapo medio quemado. Aquella materia inflamable fue puesta en la habitación central, en el fondo de una pequeña cavidad de la roca al abrigo de toda corriente y de toda humedad. Eran las 9 de la mañana. El tiempo se presentaba amenazador y la brisa soplaba del sudoeste. Harbert y Pencroff doblaron el ángulo de las chimeneas, no sin haber lanzado una mirada hacia el humo que salía de la roca. Después subieron por la orilla izquierda del río. Al llegar al bosque, Pencroff cortó del primer árbol dos sólidas ramas, que transformó en rebenques, y cuyas puntas afiló Harbert sobre una roca. ¿Qué no hubieran dado por tener un cuchillo? Después, los dos cazadores avanzaron entre las altas hierbas, siguiendo la orilla del río. A partir del recodo que torcía su curso en el sudoeste, el río se estrechaba poco a poco y sus orillas formaban un lecho muy encajonado, cubierto por el doble arco de árboles. Pencroff, para no extraviarse, resolvió seguir el curso de agua que le había de llevar al punto de partida, pero la orilla no dejaba paso sin presentar algunos obstáculos. Aquí, árboles cuyas ramas flexibles se doblaban hasta el nivel de la corriente. Allí, bejucos o espinos que era preciso cortar a bastonazos. Con frecuencia, Harbert se introducía entre los troncos rotos, con la presteza de un gato, y desaparecía en la espesura. Pero Pencroff le llamaba pronto, rogándole que no se alejara. Entretanto, el marino observaba con atención la disposición y la naturaleza de los lugares. Sobre aquella orilla izquierda el suelo era llano y remontaba insensiblemente hacia el interior. Algunas veces se presentaba húmedo y tomaba entonces una apariencia pantanosa. Los cazadores sentían bajo sus pies como una red subyacente de estratos líquidos, que, por algún conducto subterráneo, debían desembocar en el río. Otras veces un arroyuelo corría a través de la espesura, arroyuelo que atravesaban sin gran esfuerzo. La orilla opuesta parecía ser más quebrada, y el valle, cuyo fondo ocupaba el río, se dibujaba en ella más claramente. La colina, cubierta de árboles dispuestos como en anfiteatro, formaba una cortina que interceptaba la mirada. En aquella orilla derecha la marcha hubiera sido difícil, ya que los declives bajaban bruscamente, y los árboles, curvados sobre el agua, no se mantenían sino por la fuerza de sus raíces. Inútil es añadir que aquel bosque, como la costa ya recorrida, estaba virgen de toda huella humana. Pencroff no observó más que huellas de cuadrúpedos, señales recientes de animales, cuya especie no podía reconocer. Ciertamente, y esta fue la opinión de Harbert, algunas de estas huellas eran de grandes fieras, con las cuales habría que contar, pero en ninguna parte se veía señal de un hacha sobre un tronco de árbol, ni los restos de un fuego extinguido, ni la marca de un pico, de lo cual debía felicitarse quizá, porque en aquella tierra, en pleno Pacífico, la presencia del hombre hubiera sido quizá más de temer que de desear. Harbert y Pencroff apenas hablaban, porque las dificultades del camino eran grandes y avanzaban lentamente, así que al cabo de una hora de marcha habían recorrido apenas una milla. Hasta entonces la caza no había dado resultado. Sin embargo, algunos pájaros cantaban y revoloteaban entre las ramas y se mostraban muy asustadizos, como si el hombre les hubiera inspirado un justo temor. Entre otros volátiles, Harbert señaló, en una parte pantanosa del bosque, un pájaro de pico agudo y largo, que se parecía anatómicamente a un martín pescador. Sin embargo, se distinguía de este último por su largo plumaje bastante áspero, revestido de un brillo metálico. Debe ser un jacamara, dijo Harbert, tratando de acercarse al animal hasta ponerla al alcance del palo. Buena ocasión de probar el jacamara, contestó el marino, si ese pájaro se dejara asar. En aquel momento, una piedra, diestra y vigorosamente lanzada por el joven, hirió al pájaro en el nacimiento del ala. Pero el golpe no fue suficiente, pues el jacamara huyó con toda la ligereza de sus patas y desapareció. ¡Qué torpe soy!, exclamó Harbert. No, no, muchacho, contestó el marino. El golpe ha sido bien dirigido y más de uno hubiera errado al pájaro. Vamos, no te desanimes. Ya lo cazaremos otro día. La exploración continuó. A medida que los cazadores avanzaban, los árboles, más espaciados, eran magníficos, pero ninguno producía frutos comestibles. Pencroff buscaba en vano algunas palmeras que se prestan a tantos usos en la vida doméstica, y cuya presencia ha sido señalada hasta el paralelo 40 en el hemisferio boreal y hasta en el 35 solamente en el hemisferio austral. Pero el bosque no se componía más que de coníferas como los deodaras, las dougláceas, semejantes a las que crecen en la costa nordeste de América, y abetos admirables, que medían 150 pies de altura. En aquel momento, una bandada de aves pequeñas, de un hermoso plumaje y cola larga y cambiante, salió entre las ramas, sembrando sus plumas,
débilmente adheridas, que cubrieron el suelo de fino vellón. Harbert recogió algunas plumas y después de haberlas examinado dijo: «Son curucús. Yo preferiría una gallina de Guinea o un pato», añadió Pencroff, «pero, en fin, son buenos para comer». «Son buenos y su carne es muy delicada», contestó Harbert. «Por otra parte, si no me equivoco, es fácil acercarse a ellos y matarlos a bastonazos». El marino y el joven, deslizándose entre las hierbas, llegaron al pie de un árbol cuyas ramas más bajas estaban cubiertas de pajaritos. Los curucús esperaban el paso de los insectos de que se alimentaban. Se veían sus patas emplumadas agarradas fuertemente a las ramitas que les servían de apoyo. Los cazadores se enderezaron entonces y, maniobrando con sus palos como una hoz, trazaron filas enteras de curucús, que, no pensando en volar, se dejaron abatir estúpidamente. Un centenar yacía en el suelo cuando los otros huyeron. «Bien», dijo Pencroff, «he aquí una caza hecha a propósito para cazadores como nosotros. Se podrían coger con la mano». El marino ensartó los curucús, como cogujadas, en una varita flexible, y continuaron la exploración. Observaron entonces que el curso del agua se redondeaba ligeramente, como formando un corchete hacia el sur, pero aquel redondeo no se prolongaba verdaderamente, porque el río debía tomar su origen en la montaña y alimentarse del derretimiento de las nieves que tapizaban las laderas del cono central. El objeto particular de aquella excursión era, como ya se sabe, procurar a los huéspedes de las chimeneas la mayor cantidad posible de caza. No se podía decir que se hubiera conseguido. Por eso el marino proseguía activamente sus pesquisas y maldecía, cuando algún animal, que no había tiempo siquiera de reconocer, huía entre las altas hierbas. Si al menos hubiera tenido al perro Top. Pero el perro Top había desaparecido al mismo tiempo que su amo y probablemente perecido con él. Hacia las 3 de la tarde entrevieron nuevas bandadas de pájaros a través de ciertos árboles, cuyas bayas aromáticas picoteaban, entre otras, las del enebro. De pronto, un verdadero trompeteo resonó en el bosque. Aquellos extraños y sonoros sonidos eran producidos por esas gallináceas llamadas tetraos. En breve se vieron algunas parejas de plumaje variado entre leonado y pardo y con la cola parda. Harbert reconoció los machos en las alas puntiagudas, formadas por las plumas levantadas de su cuello. Pencroff juzgó indispensable apoderarse de una. Eran tan grandes como una gallina, y cuya carne equivale a la de estas aves, pero era difícil, porque no les dejaban acercar. Después de varias tentativas infructuosas, que no tuvieron otro resultado que asustar a los tetraos, el marino dijo al joven: «Ya que no se les puede matar al vuelo, será preciso probar pescando con caña». «Como una carpa», exclamó Harbert, sorprendido de la proposición. «Como una carpa», contestó gravemente el marino. Pencroff había encontrado en las hierbas media docena de nidos de tetraos, y en cada uno, 2 o 3 huevos. Tuvo buen cuidado de no tocar aquellos nidos a los cuales sus propietarios no tardarían en volver. Alrededor de ellos imaginó tender sus varas, no con lazo, sino con anzuelo. Llevó a Harbert a alguna distancia de los nidos y allí prepararon sus aparatos singulares con el cuidado que hubiera tenido un discípulo de Isaac Walton. Harbert seguía aquel trabajo con un interés fácil de comprender, dudando de su resultado. Hicieron las cañas de bejucos atados unos con otros y de 15 a 20 pies de longitud. Pencroff ató a los extremos de estas cañas, a guisa de anzuelo, gruesas y muy fuertes espinas, de punta encorvada, que le proporcionaron unas acacias enanas, y le sirvieron de cebo unos gruesos gusanos rojos que encontró. Uno célebre autor de un tratado sobre la pesca de caña. En el suelo. Hecho esto, Pencroff, pasando entre las hierbas y procurando ocultarse, colocó el extremo de sus varitas armadas de anzuelos cerca de los nidos de tetraos, y haciendo el otro extremo se puso en acecho con Harbert detrás de un árbol corpulento. Ambos esperaron pacientemente, pero Harbert no contaba con el éxito del invento de Pencroff. Una media hora larga transcurrió, y como había previsto el marino, volvieron a sus nidos varias parejas de tetraos. Saltaban picoteando el suelo y no presintiendo de ningún modo la presencia de cazadores, que, por otra parte, habían tenido buen cuidado de ponerse a sotavento de las gallináceas. El joven se sintió en aquel momento vivamente interesado. Retuvo el aliento, y Pencroff, con los ojos desencajados, la boca muy abierta y los labios avanzados como si fuera a comer un pedazo de tetrao, apenas respiraba. Entretanto, las gallináceas se paseaban entre los anzuelos, sin preocuparse de ellos. Pencroff entonces dio pequeñas sacudidas que agitaron los gusanos, como si estuvieran vivos. Seguramente en aquel momento el marino experimentaba una emoción más fuerte que la del pescador de caña, que no ve venir su presa a través de las aguas. Las sacudidas llamaron pronto la atención de las gallináceas, que mordieron los anzuelos. 3 tetraos, muy voraces, sin duda, tragaron a la vez el cebo y el anzuelo. De pronto, Pencroff dio un tirón seco a su aparato, y el aleteo de las aves le indicó que habían sido cazadas.
¡Hurra!, exclamó precipitándose hacia su casa, de la que se apoderó. Harbert aplaudió. Era la primera vez que veía cazar pájaros con caña y anzuelo, pero el marino, muy modesto, afirmó que no era la primera vez que lo hacía, y que, por otra parte, no tenía el mérito de la invención. En todo caso, añadió, en la situación en que nos encontramos, debemos esperar otros inventos más importantes. Los tetraos fueron atados por las patas y Pencroff, contento de no volver con las manos vacías, y viendo que el día empezaba a declinar, juzgó conveniente volver a su morada. La dirección que habían de seguir estaba indicada por el río. No había más que seguir su curso, y hacia las 6 de la tarde, bastante cansados de su excursión, Harbert y Pencroff entraban en las chimeneas. 7. No vuelve Nab y tienen que seguir a Top. Gedeon Spilett, inmóvil, con los brazos cruzados, estaba en la playa, mirando el mar, cuyo horizonte se confundía al este con una gran nube negra que subía rápidamente hacia el cenit. El viento era fuerte y refrescaba a medida que declinaba el día. Todo el cielo tenía mal aspecto y los primeros síntomas de una borrasca se manifestaban. Harbert entró en las chimeneas y Pencroff se dirigió hacia el corresponsal. Este estaba muy absorto y no lo vio llegar. «Vamos a tener una mala noche, señor Spilett», dijo el marino. «Lluvia y viento suficientes para alegrar a los petreles». El periodista, volviéndose, vio a Pencroff, y sus primeras palabras fueron las siguientes. «¿A qué distancia de la costa cree usted que la barquilla recibió el golpe de mar que se ha llevado a nuestro compañero?» El marino, que no esperaba esta pregunta, reflexionó un instante y contestó, «A 2 cables, al máximo». «¿Pero qué es un cable?», preguntó Spilett. «Cerca de 124 brazas o 600 pies». «Por tanto», dijo el periodista, «Cyrus Smith habrá desaparecido a 1200 pies de la costa». «Aproximadamente», contestó Pencroff. «¿Y su perro también?» «También». «Lo que me admira», añadió el corresponsal, admitiendo que nuestro compañero haya perecido, es que Top haya encontrado igualmente la muerte, y que ni el cuerpo del perro ni el de su amo hayan sido arrojados a la costa. «No es extraño, con una mar tan fuerte», contestó el marino. «Por otra parte, quizá las corrientes los hayan llevado más lejos de la playa». «¿Cree usted que nuestro compañero ha perecido en las olas?», preguntó una vez más el periodista. «Es mi parecer». «Pues el mío», dijo Gedeon Spilett, «salvo el respeto que debo a su experiencia, Pencroff, es que el doble hecho de la desaparición de Ciro y de Top, vivos o muertos, tiene algo inexplicable e inverosímil». «Quisiera pensar como usted, señor Spilett», contestó Pencroff. «Desgraciadamente, mi convicción es firme». Esto dijo el marino, volviendo hacia las chimeneas. Un buen fuego crepitaba en la lumbre. Harbert acababa de echar una brazada de leña seca, y la llama proyectaba grandes claridades en las partes oscuras del corredor. Pencroff se ocupó en preparar la comida. Le pareció conveniente introducir en el menú algún plato fuerte, ya que todos tenían necesidad de reparar sus fuerzas. Las sartas de curucús fueron conservadas para el día siguiente, pero desplumó los tetraos y, puestas en una varita las gallináceas, se asaron al fuego. A las 7 de la tarde Nab no había vuelto todavía. Aquella ausencia prolongada inquietaba a Pencroff. Creía que le había ocurrido algún accidente en aquella tierra desconocida o que el desgraciado había cometido algún acto de desesperación, pero Harbert deducía de aquella ausencia consecuencias diferentes. Para él, si Nab no volvía, era porque alguna nueva circunstancia le había obligado a prolongar sus pesquisas, y toda novedad en este caso no podía ser más que en dirección de Cyrus Smith. ¿Por qué Nab no habría vuelto si una esperanza cualquiera no lo retuviera? Quizá habría encontrado algún indicio, una huella de su paso, un resto de naufragio que le había puesto sobre la pista. Quizá seguía en aquel momento una pista verdadera y tal vez se hallaba al lado de su amo. Así razonaba el joven y así habló. Sus compañeros le dejaron decir cuanto quiso, solo el reportero lo aprobó con un gesto. Mas, para Pencroff, lo más probable era que Nab había llevado más lejos que el día anterior sus pesquisas por el litoral y no podía estar aún de vuelta. Gedeon Spilett aprobó la opinión del marino sobre este punto, añadiendo que no debían separarse, y Harbert tuvo que renunciar a su proyecto, pero 2 gruesas lágrimas rodaron por sus mejillas. El periodista no pudo menos que abrazar al generoso joven. El mal tiempo se había desencadenado. Una borrasca de sudeste pasaba sobre la costa con violencia. Se oía el reflujo del mar que mugía contra las primeras rocas a lo largo del litoral. La lluvia, pulverizada por el huracán, se levantaba como una niebla líquida, semejante a jirones de vapor que se arrastraban sobre la costa, cuyos guijarros chocaban violentamente, como carretones de piedras que se vacían. La arena, levantada por el viento, se mezclaba con la lluvia y hacía imposible la salida del punto de abrigo. Había en el aire tanto polvo mineral como agua.
Entre la desembocadura del río y el lienzo de la muralla, giraban con violencia grandes remolinos, y las capas de aire que se escapaban en aquel maelstrom, no encontrando otra salida que el estrecho valle en cuyo fondo corría el río, penetraban en él con irresistible violencia. El humo de la lumbre, rechazado por el estrecho tubo, bajaba frecuentemente llenando corredores y haciéndolos inhabitables. Por eso, cuando los tetraos estuvieron asados, Pencroff dejó apagar el fuego y no conservó más que algunas brasas entre las cenizas. A las 8 de la noche aún no había vuelto Nab, pero podía suponerse que aquel terrible tiempo le había impedido volver y que había tenido que buscar refugio en alguna cueva para esperar el fin de la tormenta o por lo menos la vuelta del día. En cuanto a ir en su busca, tratar de encontrarlo en aquellas condiciones era imposible. La caza formó el único plato de la cena. Se comió con ganas aquella carne, que estaba excelente. Pencroff y Harbert, a quienes su excursión les había abierto el apetito, la devoraron. Después cada uno se retiró al rincón donde habían descansado la noche precedente. Harbert no tardó en dormirse cerca del marino, que se había tendido a lo largo, próximo a la lumbre. Fuera, la tempestad, a medida que avanzaba la noche, tomaba proporciones mayores. Era un vendaval comparable al que había llevado a los prisioneros desde Richmond hasta aquella tierra del Pacífico. Tempestades frecuentes durante la época del equinoccio, fecundas en catástrofes, terribles sobre todo en aquel ancho campo, que no ponía ningún obstáculo a su furor. Se comprende, pues, que una costa tan expuesta al este, es decir, directamente a los golpes del huracán y batida de frente, lo fuese con una fuerza de la cual ninguna descripción puede dar idea. Por suerte, la agrupación de las rocas que formaban las chimeneas era muy sólida. Eran enormes bloques de granito, de los cuales, sin embargo, unos, insuficientemente equilibrados, parecían temblar sobre su base. Pencroff sentía que bajo su mano, apoyada en la pared, tenían lugar unos estremecimientos, pero al fin, se decía, y con razón, que no había que temer nada y que aquel refugio improvisado no se hundiría. Sin embargo, oía el ruido de las piedras, arrancadas de la cima de la meseta y arrastradas por los remolinos de viento, que caían sobre la arena. Algunas rodaban sobre la parte superior de las chimeneas o volaban en trozos cuando eran proyectadas perpendicularmente. Por 2 veces, el marino se levantó llegando al orificio del corredor para observar lo que ocurría afuera, pero aquellos hundimientos poco considerables no constituían ningún peligro y volvía a su sitio delante de la lumbre, cuyas brasas crepitaban bajo las cenizas. A pesar de los furores del huracán, el ruido de la tempestad, el trueno y la tormenta, Harbert dormía profundamente. El sueño acabó por apoderarse de Pencroff, que en su vida de marino se había habituado a todas aquellas violencias. Solamente Gedeon Spilett había permanecido despierto, se reprochaba no haber acompañado a Nab, pues la esperanza no le había abandonado. Los presentimientos de Harbert no habían cesado de agitarlo, su pensamiento estaba concentrado en Nab. ¿Por qué no había vuelto el negro? Daba vueltas en su cama de arena, fijando apenas su atención en aquella lucha de los elementos. A veces, sus ojos, fatigados por el cansancio, se cerraban un instante, pero algún rápido pensamiento los abría casi enseguida. Entretanto la noche avanzaba. Podían ser las 2 de la mañana, cuando Pencroff, profundamente dormido entonces, fue sacudido vigorosamente. ¿Qué pasa?, exclamó, incorporándose completamente despierto con la prontitud de las gentes de mar. El periodista estaba inclinado sobre él y le decía, escuche, Pencroff, escuche. El marino prestó oídos y no distinguía ningún ruido distinto al de las ráfagas de viento. Es el viento, dijo. No, contestó Gedeon Spilett, escuchando de nuevo, me parece haber oído. ¿Qué? Los ladridos de un perro. Un perro, exclamó Pencroff, que se levantó de un salto. Sí, ladridos. No es posible, contestó el marino. Y por otra parte, ¿cómo, con los mugidos de la tempestad? Escuche, insistió el periodista. Pencroff escuchó más atentamente, y creyó, en efecto, en un instante de calma, oír ladridos lejanos. Y bien, dijo Spilett, oprimiendo la mano del marino. Sí, sí, contestó Pencroff. Stop, stop, exclamó Harbert, que se acababa de levantar, y los tres se lanzaron hacia el orificio de las chimeneas. Les costó trabajo salir. El viento los rechazaba, pero, por fin, salieron y no pudieron tenerse en pie sino haciéndose a las rocas. Se miraban sin poder hablar. La oscuridad era absoluta. El mar, el cielo y la tierra se confundían en una igual intensidad de tinieblas. Parecía que no había un átomo de luz difundida en la atmósfera. Durante algunos minutos el corresponsal y sus compañeros permanecieron así, como aplastados por la ráfaga, mojados por la lluvia, cegados por la arena. Después, oyeron una vez los ladridos en una calma de la tormenta y reconocieron que debían estar aún bastante lejos. No podía ser más que Top el que ladraba así, pero ¿estaba solo o acompañado?
Lo más probable era que estuviese solo, porque, admitiendo que Nab se hallara con él, se habría dirigido a las chimeneas. El marino oprimió la mano del periodista, del cual no podía hacerse oír, indicándole de aquel modo que esperase, y entró en el corredor. Un instante después volvía a salir con una tía encendida y, agitándola en las tinieblas, lanzaba agudos silbidos. A esta señal, que parecía esperada, los ladridos respondieron más cercanos y pronto un perro se precipitó en el corredor. Pencroff, Harbert y Gedeon Spilett entraron detrás de él. Echaron una brazada de leña seca sobre los carbones y el corredor se iluminó con una viva llama. «Es Top», exclamó Harbert. En efecto, era Top, un magnífico perro anglo-normando, que tenía de las dos razas cruzadas la ligereza de piernas y la finura del olfato, las dos cualidades por excelencia del perro de muestra. Era el perro del ingeniero Cyrus Smith. Pero estaba solo. Ni su amo ni Nab lo acompañaban. Pero ¿cómo lo había podido conducir su instinto hasta las chimeneas, que no conocía aún? Esto parecía inexplicable, sobre todo en medio de aquella negra noche y de tal tempestad. Pero aún había otro detalle más inexplicable. Top no estaba cansado, ni extenuado, ni sucio de barro o arena. Harbert lo había traído hacia sí y le acariciaba la cabeza con sus manos. El perro le dejaba y frotaba su cuello sobre las manos del joven. «Si ha aparecido el perro, el amo aparecerá también», dijo el periodista. «Dios lo quiera», contestó Harbert. «Partamos. Top nos guiará». Pencroff no hizo ninguna objeción, comprendiendo que la llegada de Top desmentía sus conjeturas. «En marcha», dijo. Pencroff recubrió con cuidado el carbón del hogar, puso unos trozos de madera bajo las cenizas, de manera que cuando volvieran, encontraran fuego, y, precedido del perro, que parecía invitarlo con sus ladridos, y seguido del corresponsal y del joven, se lanzó fuera, después de haber tomado los restos de la cena. La tempestad estaba entonces en toda su violencia y quizá en su máximum de intensidad. La luna nueva entonces, por consiguiente, en conjunción con el sol, no dejaba filtrar la menor luz a través de las nubes. Seguir un camino rectilíneo era difícil, lo mejor era dejarse llevar del instinto de Top, así lo hicieron. El reportero y el muchacho iban detrás del perro, y el marino cerraba la marcha. No hubiera sido posible cambiar unas palabras. La lluvia no era muy abundante, porque se pulverizaba al soplo del huracán, pero el huracán era terrible. Sin embargo, una circunstancia favorecía felizmente al marino y a sus dos compañeros. El viento venía del sudeste y, por consiguiente, les daba de espalda. La arena, que se levantaba con violencia, y que no hubiera podido soportarse, la recibían por detrás, y no volviendo la cara podían marchar sin que les incomodase. A veces caminaban más deprisa de lo que hubieran querido, para no caer, pero una inmensa esperanza redoblaba sus fuerzas. Esta vez no corrían por la costa a la aventura. No dudaban de que Nab había encontrado a su amo y que había enviado a su fiel perro a buscarlos. Pero estaba vivo el ingeniero, o Nab enviaba por sus compañeros para tributar los últimos deberes al cadáver del infortunado Smith. Después de haber pasado el muro y la tierra alta de que se habían apartado prudentemente, Harbert, el periodista, y Pencroff se detuvieron para tomar aliento. El recodo de las rocas los abrigaba contra el viento, y respiraron más tranquilos después de aquella marcha de un cuarto de hora, que había sido más bien una carrera. En aquel momento podían oírse, responderse y, habiendo el joven pronunciado el nombre de Cyrus Smith, Top renovó sus ladridos, como si hubiera querido decir que su amo estaba salvado. «Salvado, ¿verdad?», repetía Harbert. «Salvado, Top», y el perro ladraba para contestar. Emprendieron de nuevo la marcha. Eran cerca de las 2:30 de la madrugada. La marea empezaba a subir impulsada por el viento, amenazaba ser muy fuerte. Las grandes olas chocaban contra los escollos y los acometían con tal violencia, que probablemente debían pasar por encima del islote, absolutamente invisible entonces. Aquel largo dique no cubría la costa, que estaba directamente expuesta a los embates del mar. Cuando el marino y sus compañeros se separaron del muro, el viento los azotó de nuevo con extremado furor. Encorvados, dando la espalda a las ráfagas, marchaban deprisa, siguiendo a Top, que no vacilaba en la dirección que debía tomar. Subían hacia el norte, teniendo a su derecha una interminable cresta de olas, que se rompían con atronador ruido, y a su izquierda una oscura comarca de la cual era imposible distinguir su aspecto, pero comprendían que debía ser relativamente llana, porque el huracán pasaba por encima de sus cabezas sin rebotar sobre ellos, efecto que se producía cuando golpeaba en la muralla de granito. A las 4 de la mañana podía calcularse que habían recorrido una distancia de 5 millas. Las nubes se habían elevado ligeramente y no lamían ya el suelo. Las ráfagas, menos húmedas, se propagaban en corrientes de aire muy vivas, más secas y más frías. Insuficientemente protegidos por sus vestidos, Pencroff, Harbert y Gedeon Spilett debían sufrir cruelmente, pero ni una queja se escapó de sus labios.
Estaban decididos a seguir a Top hasta donde quisiera conducirles el inteligente animal. Hacia las 5, comenzó a despuntar el día. Al principio, en el cenit, donde los vapores eran menos espesos, algunos matices grises ribetearon el extremo de las nubes, y pronto, bajo una banda opaca, una claridad luminosa dibujó netamente el horizonte del mar. La cresta de las olas se tiñó ligeramente de resplandores leonados, y la espuma se hizo más blanca. Al mismo tiempo, en la izquierda, las partes quebradas del litoral comenzaron a tomar un color confuso gris sobre fondo negro. A las 6 de la mañana era ya de día. Las nubes corrían con extrema rapidez en una zona relativamente alta. El marino y los compañeros estaban entonces a 6 millas de las chimeneas, siguiendo una playa muy llana, bordeada a lo largo por una fila de rocas, de las cuales emergían solamente las cimas, porque era la hora de pleamar. A la izquierda, la comarca que se veía cubierta de dunas erizadas de cardos ofrecía el aspecto salvaje de una vasta región arenosa. El litoral estaba poco marcado y no ofrecía otra barrera al océano que una cadena bastante irregular de montículos. Aquí y allí uno o dos árboles agitaban hacia el oeste las ramas tendidas hacia aquella dirección, y detrás, hacia el sudoeste, se redondeaba el lindero del último bosque. En aquel momento Top dio signos inequívocos de agitación. Corría hacia adelante, volvía hasta el marino y parecía incitarlo a ir más deprisa. El perro había abandonado entonces la playa impulsado por su admirable instinto y sin mostrar ninguna vacilación les metió entre las dunas. Le siguieron. El país parecía estar absolutamente desierto, sin que ningún ser vivo lo animase. La linde de las dunas, bastante ancha, estaba compuesta de montículos y colinas caprichosamente distribuidas. Era como una pequeña Suiza de arena, y solo un instinto prodigioso podía encontrar camino en aquel laberinto. 5 minutos después de haber abandonado la playa, el periodista y sus compañeros llegaron a una especie de excavación abierta en el recodo formado por una alta duna. Allí, Top se detuvo, dando un ladrido sonoro. Spilett, Harbert y Pencroff penetraron en aquella gruta. Nab estaba arrodillado, cerca de un cuerpo tendido sobre un lecho de hierbas. Era el cuerpo del ingeniero Cyrus Smith. 8. ¿Estaba vivo Cyrus Smith? Nab no se movía. El marino no le dijo más que una palabra. «Vive», exclamó. Nab no respondió. Gedeon Spilett y Pencroff se pusieron pálidos. Harbert juntó las manos y permaneció inmóvil. Pero era evidente que el pobre negro, absorto en su dolor, no había visto a sus compañeros, ni entendido las palabras del marino. El corresponsal se arrodilló cerca del cuerpo sin movimiento y aplicó el oído al pecho del ingeniero, después de haberle entreabierto la ropa. Un minuto, que pareció un siglo, transcurrió, durante el cual Spilett trató de sorprender algún latido del corazón. Nab se había incorporado un poco y miraba sin ver. La desesperación no hubiera podido alterar más el rostro de un hombre. Nab estaba desconocido, abrumado por el cansancio, desencajado por el dolor. Creía a su amo muerto. Gedeon Spilett, después de una larga y atenta observación, se levantó. «Vive», dijo. Pencroff, a su vez, se puso de rodillas cerca de Cyrus Smith. Su oído percibió también algunos latidos y sus labios una ligera respiración que se escapaba de los del ingeniero. Harbert, a una palabra que le dijo el corresponsal, se lanzó fuera para buscar agua, y encontró, a 100 pasos de allí, un riachuelo límpido evidentemente engrosado por las lluvias de la noche pasada y que se filtraba por la arena. Pero no tenía nada para llevar el agua, ni una concha había en las dunas. El joven tuvo que contentarse con mojar su pañuelo en el río y volvió corriendo. Afortunadamente el pañuelo mojado bastó a Gedeon Spilett, que no quería más que humedecer los labios del ingeniero. Las moléculas de agua fresca produjeron un efecto casi inmediato. Un suspiro se escapó del pecho de Cyrus Smith y pareció que quería pronunciar algunas palabras. «Le salvaremos», dijo el periodista. Nab, que había recobrado la esperanza, al oír estas palabras, desnudó a su amo, a fin de ver si el cuerpo presentaba alguna herida. Ni la cabeza, ni el dorso, ni los miembros tenían contusiones ni desolladuras, cosa sorprendente, porque el cuerpo de Cyrus Smith había debido ser arrastrado sobre las rocas. Hasta las manos estaban intactas, y era difícil explicarse cómo el ingeniero no presentaba ninguna señal de los esfuerzos que había debido hacer para atravesar la línea de escollos. Pero la explicación de esta circunstancia vendrá más tarde. Cuando Cyrus Smith pudiese hablar, diría lo que había pasado. Por el momento, se trataba de volverle a la vida, y era probable que se consiguiera por medio de fricciones. Se las dieron con la camiseta del marino. Y el ingeniero, gracias a aquel rudo masaje, movió ligeramente los brazos y su respiración comenzó a restablecerse de una manera más regular. Se habría muerto sin la llegada del corresponsal y de sus compañeros, no habría habido remedio para Smith. ¿Creía usted muerto a su amo?, preguntó el marino a Nab. Sí, muerto, respondió el negro.
Y si Top no les hubiera encontrado o no hubieran venido, habría enterrado aquí a mi amo y habría muerto después a su lado. Qué poco había faltado para que pereciese Cyrus Smith. Nab contó entonces lo que había pasado. El día anterior, después de haber abandonado las chimeneas, al rayar el alba, había subido la costa en dirección norte, y llegó a la parte del litoral que había visitado ya. Allí, sin ninguna esperanza, según dijo, Nab había buscado entre las rocas y en la arena los más ligeros indicios que pudieran guiarle. Había examinado sobre todo la parte de la arena que la alta mar no había recubierto, ya que en el litoral el flujo y el reflujo debían haber borrado toda huella. No esperaba encontrar a su amo vivo, buscaba únicamente su cadáver para darle sepultura con sus propias manos. Sus pesquisas habían durado largo tiempo, pero sus esfuerzos fueron infructuosos. No parecía que aquella costa desierta hubiera jamás sido frecuentada por un ser humano. Las conchas a las cuales no podía el mar llegar, y que se encontraban a millones más allá del alcance de las mareas, estaban intactas, no había ni una concha rota. En un espacio de 200 o 300 yardas no existía traza de un desembarco antiguo ni reciente. Nab se decidió, pues, a subir por la costa durante algunas millas, por si las corrientes habían llevado el cuerpo a algún punto más lejano. Cuando un cadáver flota a poca distancia de una playa llana, es raro que las olas no lo recojan tarde o temprano. Nab lo sabía y quería volver a ver a su amo una vez más. Recorrí la costa durante 2 millas más, visité toda la línea de escollos de la mar baja, toda la arena de la mar alta y desesperaba de encontrar algo, cuando ayer, hacia las 5 de la tarde, me fijé en unas huellas que se marcaban en la arena. ¿Huellas de pasos?, exclamó Pencroff. Sí, contestó Nab. ¿Y esas huellas empezaban en los escollos mismos?, preguntó el corresponsal. No, contestó Nab, comenzaban en el sitio donde llegaba la marea, porque entre este sitio y los arrecifes las huellas debían haber sido borradas. Continúa, Nab, dijo Gedeón Spilett. Cuando vi estas huellas, me volví loco. Estaban muy marcadas y se dirigían hacia las dunas. Las seguí durante un cuarto de milla, corriendo, pero cuidando no borrarlas. 5 minutos después, cuando empezaba a anochecer, oí los ladridos de un perro. Era Top, y Top me condujo aquí mismo, cerca de mi amo. Nab terminó su relato ponderando su dolor al encontrar el cuerpo inanimado. Había tratado de sorprender en él algún resto de vida. Ya que lo había encontrado muerto, lo quería vivo. Todos sus esfuerzos habían sido inútiles y no le quedaba otro recurso que tributar los últimos deberes al que amaba tanto. Entonces se acordó de sus compañeros. Estos querrían, sin duda, volver a ver por última vez al infortunado ingeniero. Top estaba allí. ¿Podría fiarse de la sagacidad del pobre animal? Nab pronunció muchas veces el nombre del corresponsal, que era, de los compañeros del ingeniero, el más conocido de Top. Después le mostró el sur de la costa, y el perro se lanzó en la dirección indicada. Ya se sabe cómo, guiado por un instinto que casi podría considerarse sobrenatural, porque el animal no había estado nunca en las chimeneas, Top había llegado. Los compañeros de Nab habían escuchado el relato con extrema atención. Era para ellos inexplicable que Cyrus Smith, después de los esfuerzos que había debido hacer para escapar de las olas, atravesando los arrecifes, no tuviera señal ni del menor rasguño. Pero, sobre todo, lo que no acertaban a explicarse era que el ingeniero hubiera podido llegar a más de 1 milla de la costa, a aquella gruta en medio de las dunas. Nab, dijo el corresponsal, ¿no has sido tú el que ha transportado a tu amo hasta este sitio? No, señor, no he sido yo, contestó Nab. Es evidente que Smith ha venido solo, dijo Pencroff. Es evidente, observó Gedeón Spilett, pero parece increíble. No se podría obtener la explicación del hecho más que de boca del ingeniero, y para eso debía recobrar el habla. Felizmente la vida volvía al cuerpo de Cyrus Smith. Las fricciones habían restablecido la circulación de la sangre y movió de nuevo los brazos, después la cabeza, y algunas palabras incomprensibles se escaparon de sus labios. Nab, inclinado sobre él, lo llamaba, pero el ingeniero no parecía oírlo, sus ojos permanecían cerrados. La vida no se revelaba en él más que por el movimiento, los sentidos no tenían aún parte. Pencroff sintió mucho no tener fuego a mano ni medio de procurárselo, pues por desgracia había olvidado de llevarse el trapo quemado, que se hubiera inflamado fácilmente al choque de 2 guijarros. En cuanto a los bolsillos del ingeniero, estaban absolutamente vacíos, excepción hecha de su chaleco, que contenía el reloj. Era preciso, pues, transportar a Cyrus Smith a las chimeneas lo más pronto posible. Este fue el parecer de todos. Entretanto, los cuidados prodigados al ingeniero le devolverían el conocimiento antes de lo que podían esperar sus compañeros. El agua con la que humedecían sus labios lo reanimaba poco a poco. Pencroff tuvo la idea de mezclar con aquel agua un poco de sustancia de la carne de tetraos que se había llevado.
Harbert corrió a la playa y volvió con 2 grandes moluscos bivalvos, y el marino compuso una especie de mixtura que introdujo en los labios del ingeniero, el cual pareció aspirarla ávidamente. Entonces sus ojos se abrieron. Nab y el corresponsal estaban inclinados sobre él. Señor, querido señor, exclamó Nab. El ingeniero lo oyó. Reconoció a Nab y Spilett, después a sus otros 2 compañeros, Harbert y el marino, y su mano estrechó ligeramente las de todos. Se escaparon de sus labios algunas palabras, que sin duda había pronunciado ya, y que indicaban algunos pensamientos que atormentaban su espíritu. Aquellas palabras, pronunciadas de un modo claro, fueron comprendidas aquella vez. ¿Isla o continente? Murmuró. Ah, exclamó Pencroff, no pudiendo contener esta exclamación. Por todos los diablos. ¿Qué nos importa, mientras viva usted, señor Ciro? ¿Isla o continente? Ya lo veremos después. El ingeniero hizo una ligera señal afirmativa y pareció dormirse. Respetaron aquel sueño y el corresponsal dispuso que el ingeniero fuera transportado del mejor modo posible. Nab, Harbert y Pencroff salieron de la gruta y se dirigieron hacia una alta duna coronada de algunos árboles raquíticos. En el camino el marino no podía menos de repetir. ¿Isla o continente? Pensar en eso, cuando no se tiene más que un soplo de vida. ¡Qué hombre! Cuando llegaron a la cumbre de la duna, Pencroff y sus 2 compañeros, sin más útiles que sus brazos, despojaron de sus principales ramas un árbol bastante endeble, especie de pino marítimo, medio destrozado por el viento. Después, con aquellas ramas, hicieron una litera, que una vez cubierta de hojas y hierbas podía servir para transportar al ingeniero. Fue obra de unos 45 minutos, y eran las 10 de la mañana cuando Nab y Harbert volvieron al lado de Cyrus Smith, de quien Gedeón Spilett no se había separado. El ingeniero se despertaba entonces de su sueño, o mejor dicho, del sopor en que le habían dejado. Se colorearon sus mejillas, que hasta entonces habían tenido la palidez de la muerte. Se incorporó un poco, miró alrededor suyo y pareció preguntar dónde se hallaba. ¿Puede usted oírme sin cansarse, Ciro? Dijo el corresponsal. Sí, contestó el ingeniero. Mi parecer es, intervino el marino, que el señor Smith le escuchará mejor si vuelve a tomar un poco de esta gelatina de tetraos, porque es de tetraos, señor Ciro, añadió, presentándole un poco de aquella mixtura, a la cual añadió esta vez algunas partículas de carne. Ciro Smith las comió, y los restos de los tetraos fueron repartidos entre los 3 compañeros, a quienes atormentaba el hambre. Encontraron bastante parco el almuerzo. Bueno, dijo el marino, vituallas tenemos en las chimeneas, porque conviene que usted sepa, señor Ciro, que tenemos allá abajo, hacia el sur, una casa con cuartos, camas y hogar, y en la despensa algunas docenas de aves que nuestro Harbert llama curucús. La litera está arreglada y cuando se sienta más fuerte, lo transportaremos a nuestra morada. Gracias, amigo mío, respondió el ingeniero, aún esperaremos 1 hora o 2, y luego partiremos. Y entre tanto, hable usted, Spilett. El corresponsal hizo entonces el relato de lo que había pasado. Refirió los sucesos que debía ignorar Cyrus Smith, la última caída del globo, el arribo a aquella tierra desconocida, que parecía desierta, cualquiera que fuese, ya isla o continente, el descubrimiento de las chimeneas, las pesquisas que habían hecho para encontrar al ingeniero, la adhesión de Nab, y todo lo que se debía a la inteligencia del fiel Top, etc. Pero, preguntó Cyrus Smith, con una voz aún débil, ¿no me han recogido ustedes en la playa? No, contestó el corresponsal. ¿Y no son ustedes los que me han traído a esta gruta? No. ¿A qué distancia está esta gruta de los arrecifes? Poco más o menos a media milla, contestó Pencroff, y si está usted admirado, no estamos nosotros menos sorprendidos de verlo aquí. En efecto, contestó el ingeniero, que se reanimaba poco a poco y tomaba interés en aquellos detalles, en efecto, es muy singular. Pero, repuso el marino, ¿puede usted decirnos lo que le ha pasado desde que le llevó el golpe de mar? Cyrus Smith reunió sus recuerdos. Sabía muy poco. El golpe de mar lo había arrancado de la red del aerostato. Primero se hundió, volvió a la superficie y en aquella semioscuridad sintió un ser viviente agitarse cerca de él. Era Top, que se había precipitado tras él. Levantó los ojos y no vio ya el globo, que, libre de su peso y el del perro, había partido como una flecha. Se encontró en medio de las olas irritadas, a una distancia de la costa que no debía ser menor de media milla. Trató de luchar contra las olas nadando con fuerza, mientras Top le sostenía por la ropa, pero una corriente muy fuerte lo arrastró hacia el norte, y después de media hora de esfuerzos inútiles se hundió, arrastrando a Top con él al abismo. Desde aquel momento hasta el que se encontró en brazos de sus amigos no se acordaba de nada. Sin embargo, dijo Pencroff, usted debió ser arrojado a la playa, y debió tener fuerza para caminar hasta aquí, porque nada ha encontrado huellas de pasos. Sí, sin duda, contestó el ingeniero reflexionando.
¿Y ustedes no han visto huellas de seres humanos en esta costa? Ni rastro, advirtió el corresponsal. Por otra parte, si por casualidad alguien le hubiera salvado, ¿por qué le habría abandonado después de librarlo del furor de las olas? Tiene usted razón, querido Spilett. Dime, Nab, añadió el ingeniero volviéndose hacia su criado, ¿no habrá sido tú, en un momento de alucinación? Durante el cual, no, es absurdo. ¿Existen todavía algunas señales de pasos? Preguntó. Sí, señor, contestó Nab. Mire usted, a la entrada, a la vuelta misma de esta duna, en una parte abrigada por el viento y la lluvia. Las otras han sido borradas por la tempestad. Pencroff, repuso Cyrus Smith, ¿quiere usted tomar mis zapatos y ver si corresponden con esas huellas? El marino hizo lo que le pedía el ingeniero. Harbert y él, guiados por Nab, fueron al sitio donde se hallaban las huellas, mientras que Cyrus Smith decía al corresponsal, han pasado aquí cosas inexplicables. Tiene razón, contestó el periodista. Pero no insistamos en este momento, querido Spilett, ya hablaremos más tarde. Un instante después el marino, Nab y Harbert volvían a entrar. No había duda. Los zapatos del ingeniero correspondían exactamente a las huellas conservadas. Así, pues, Cyrus Smith las había dejado sobre la arena. Entonces, dijo el ingeniero, he sido yo el que experimentó esta alucinación que atribuía a Nab. Habré marchado como un sonámbulo, sin saber lo que hacía, y ha sido Top el que, guiado por su instinto, me ha conducido aquí después de haberme arrancado de las olas. Ven, Top, querido perro. El magnífico animal se adelantó hacia su amo, ladrando y haciéndole caricias que fueron devueltas con efusión. Se convendrá en que no se podía dar otra explicación a los hechos, cuyo resultado había sido el salvamento de Cyrus Smith, el cual era debido enteramente a Top. Hacia mediodía, Pencroff preguntó a Cyrus Smith si se hallaba en estado de que le transportaran, y el ingeniero, por toda respuesta, haciendo un esfuerzo que demostraba más voluntad que energía, se levantó. Pero tuvo que apoyarse en el marino, porque de otro modo hubiera caído. Bueno, dijo Pencroff. Acerquen la litera del señor ingeniero. Llevaron la litera. Las ramas transversales habían sido recubiertas con musgo y hierbas. Se echó en ella Cyrus Smith y se dirigieron hacia la costa, yendo Pencroff en un extremo de la camilla y B en el otro. Tenían que recorrer 8 millas, pero como no se podía ir deprisa, y había que detenerse a menudo, era preciso contar un lapso de 6 horas por lo menos antes de llegar a las chimeneas. El viento era cada vez más fuerte, pero no llovía. El ingeniero, tendido y recostado sobre un brazo, observaba la costa, sobre todo en la parte opuesta al mar. No hablaba, pero miraba, y ciertamente los contornos de aquella comarca con las quebraduras de terrenos, sus bosques, sus diversas producciones se grabaron en su ánimo. Sin embargo, al cabo de 2 horas de camino el cansancio lo venció y se durmió en la litera. A las 5:30 la pequeña comitiva llegó a la muralla, y poco después, delante de las chimeneas. Todos se detuvieron dejando la litera sobre la arena. Cyrus Smith dormía profundamente y no se despertó. Pencroff, con gran sorpresa y disgusto, pudo entonces observar que la terrible tempestad del día anterior había modificado el aspecto de los lugares. Habían tenido lugar sucesos importantes. Grandes pedazos de roca yacían sobre la arena, y un espeso tapiz de hierbas marinas, fucos y algas cubría toda la playa. Era evidente que el mar, pasando sobre el islote, había llegado hasta el pie de la cortina enorme de granito. Delante del orificio de las chimeneas, el suelo, lleno de barrancos, había experimentado un violento asalto de olas. Pencroff tuvo como un presentimiento que le atravesó el alma. Se precipitó en el corredor. Pocos instantes después salía y permanecía inmóvil mirando a sus compañeros. El fuego estaba apagado. Las cenizas no eran más que barro. El trapo quemado, que debía servir de yesca, había desaparecido. El mar había penetrado hasta el fondo de los corredores y todo lo había transformado y destruido dentro de las chimeneas. 9. Fuego y carne. En pocas palabras, Gedeon Spilett, Harbert y Nab fueron puestos al corriente de la situación. Aquel incidente, que podía tener consecuencias funestas, por lo menos según el juicio de Pencroff, produjo efectos diversos en los compañeros del honrado marino. Nab, entregado por completo al júbilo de haber encontrado a su amo, no escuchó, o mejor dicho, no quiso preocuparse de lo que decía Pencroff. Harbert pareció participar en los temores del marino. En cuanto al corresponsal, respondió sencillamente a las palabras de Pencroff. Le aseguro, amigo mío, que eso me tiene sin cuidado. Pero, repito, no tenemos fuego. Bah, ni ningún modo de encenderlo. Bueno. Sin embargo, señor Spilett. ¿No está Ciro aquí?, contestó el corresponsal. ¿No está vivo nuestro ingeniero? Ya encontrará medio de procurarnos fuego. ¿Con qué? Con nada.
¿Qué podía replicar Pencroff? No respondió, porque al fin y al cabo participaba de la confianza que sus compañeros tenían en Cyrus Smith. El ingeniero era para ellos un microcosmo, un compuesto de toda la ciencia e inteligencia humana. Tanto valía encontrarse con Ciro en una isla desierta como sin él en la misma industriosa ciudad de la Unión. Con él no podía faltar nada, con él no había que desesperar. Aunque hubieran dicho a aquellas buenas gentes que una erupción volcánica iba a destruir aquella tierra y hundirlos en los abismos del Pacífico, hubieran respondido imperturbablemente: Ciro está aquí. Ahí está Ciro. Sin embargo, entre tanto el ingeniero estaba aún sumergido en una nueva postración ocasionada por el transporte y no se podía apelar a su ingeniosidad en aquel momento. La cena debía ser necesariamente muy escasa. En efecto, toda la carne de tetraos había sido consumida, y no existía ningún medio de asar nada de caza. Por otra parte, los curucús que servían de reserva habían desaparecido. Era preciso, pues, tomar una determinación. Ante todo, Cyrus Smith fue trasladado al corredor central, donde le arreglaron una cama de algas y fucos casi secos. El profundo sueño que se había apoderado de Ciro podía reparar rápidamente sus fuerzas y mejor que lo hubiera hecho cualquier alimento abundante. Había llegado la noche y con ella, la temperatura, modificada por un salto de viento al nordeste, se enfrió bastante. Como el mar había destruido los tabiques construidos por Pencroff en ciertos puntos de los corredores, se establecieron corrientes de aire, que hicieron las chimeneas inhabitables. El ingeniero se habría encontrado en condiciones bastante malas de no haberse desprendido sus compañeros de sus vestidos para cubrirlo cuidadosamente. La cena aquella noche se compuso únicamente de litodomos, de los cuales Harbert y Nab hicieron recolección en la playa. Sin embargo, a los moluscos, el joven añadió cierta cantidad de algas comestibles, que recogió en altas rocas, cuyas paredes no mojaba el mar más que en la época de las grandes mareas. Aquellas algas pertenecían a la familia de las fucáceas, eran una especie de sargazos, que, secos, producen una materia gelatinosa bastante rica en elementos nutritivos. El corresponsal y sus compañeros, después de haber absorbido una cantidad considerable de litodomos, chuparon aquellos sargazos y los encontraron muy agradables. Conviene decir que en las playas asiáticas esta especie de algas entra mucho en la alimentación de los indígenas. A pesar de todo, dijo el marino, ya es hora de que el señor Ciro nos preste su ayuda. Entretanto, el frío se hizo muy vivo, y, para colmo de desdicha, no tenían ningún medio para combatirlo. El marino, incómodo, trató por todos los medios posibles de procurarse fuego, y Nab le ayudó en aquella operación. Había encontrado musgos secos y, golpeando 2 guijarros, obtuvo algunas chispas, pero el musgo no era bastante inflamable y no tomó. Por otra parte, aquellas chispas, que, no siendo más que sílice incandescente, no tenían la consistencia de las que se escapan del acero y el pedernal. La operación, pues, no dio resultado. Pencroff, aunque no tenía confianza en el procedimiento, trató luego de frotar 2 leños secos el uno contra el otro, a la manera de los salvajes. Ciertamente si el movimiento que Nab y él hicieron se hubiera transformado en calor, según las teorías nuevas, habría sido suficiente para hervir una caldera de vapor. El resultado fue nulo. Los pedazos de madera se calentaron, pero mucho menos que los 2 hombres. Después de una hora de trabajo, Pencroff, sudando, arrojó los pedazos de madera con despecho. Cuando me hagan creer que los salvajes encienden fuego de este modo, dijo, hará calor en invierno. Antes encenderé mis brazos frotando uno contra el otro. El marino no tenía razón en negar la eficacia del procedimiento. Es cierto que los salvajes encienden la madera con un frotamiento rápido, pero no toda clase de madera vale para esta operación, y, además, tienen maña, según la expresión consagrada, y probablemente Pencroff no la tenía. El mal humor del marino no duró mucho. Harbert tomó los 2 trozos de leña que Pencroff había arrojado con despecho y se esforzaba en frotarlos con rapidez. El robusto marino no pudo contener una carcajada viendo los esfuerzos del adolescente para obtener lo que él no había podido conseguir. Frota, hijo mío, frota, dijo. Ya froto, contestó Harbert, riendo, pero no tengo otra pretensión que calentarme en lugar de tiritar, y pronto tendré más calor que tú, Pencroff. Esto fue lo que sucedió. De todos modos, hubo que renunciar aquella noche a procurarse fuego. Gedeon Spilett repitió por 20ª vez que Cyrus Smith no se habría visto tan embarazado por tan poca cosa, y entretanto se tendió en uno de los corredores, sobre la cama de arena. Harbert, Nab y Pencroff lo imitaron, mientras que Top dormía a los pies de su amo. Al día siguiente, 28 de marzo, cuando el ingeniero se despertó hacia las 8 de la mañana, vio a sus compañeros a su lado, que miraban su despertar, y, como la víspera, sus primeras palabras fueron: ¿isla o continente? Como se ve, esta era su idea fija. Otra vez, respondió Pencroff. No sabemos nada, señor Smith. ¿No saben nada aún?
Pero lo sabremos, añadió Pencroff, cuando usted nos haya servido de piloto en este país. Creo que me encuentro en situación de probarlo, respondió el ingeniero, que sin grandes esfuerzos se levantó y se puso de pie. Muy bien, exclamó el marino. Lo que me molestaba era el cansancio, respondió Cyrus Smith. Amigos míos, un poco de alimento y me pondré bien del todo. ¿Tienen ustedes fuego? Aquella pregunta no obtuvo una respuesta inmediata, pero, después de algunos instantes, Pencroff dijo: «Ay, no tenemos fuego, o mejor dicho, señor Ciro, no lo volveremos a tener». El marino hizo el relato de lo que había pasado la víspera, divirtiendo al ingeniero con la historia de una sola cerilla, y con su tentativa abortada para procurarse fuego a la manera de los salvajes. «Lo tendremos», contestó el ingeniero, «y si no encontramos una sustancia análoga a la yesca». «¿Qué?», preguntó el marino. «¿Qué haremos fósforos? ¿Químicos?» «Químicos. No es difícil eso», exclamó el reportero, dando un golpecito en el hombro del marino. Este no encontraba la cosa tan sencilla, pero no protestó. Todos salieron. El tiempo se había despejado. El sol se levantaba en el horizonte del mar y hacía brillar como pajitas de oro las rugosidades prismáticas de la enorme muralla. El ingeniero, después de haber dirigido en torno suyo una rápida mirada, se sentó en una roca. Harbert le ofreció unos puñados de moluscos y de sargazos, diciendo: «Es todo lo que tenemos, señor Ciro». «Gracias, hijo mío», respondió Cyrus Smith, «esto será suficiente para esta mañana, por lo menos». Y comió con apetito aquel débil alimento, que acompañó de un poco de agua fresca, cogida del río con una concha grande. Sus compañeros lo miraban sin hablar. Después de haber satisfecho bien o mal su hambre y su sed, Cyrus Smith dijo, cruzando los brazos: «Amigos míos, de modo que no saben si hemos sido arrojados a un continente o a una isla». «No, señor Ciro», contestó el joven. «Lo sabremos mañana», añadió el ingeniero. «Hasta entonces no tenemos nada que hacer». «Sí», replicó Pencroff. «¿Qué?» «Fuego», dijo el marino, que también tenía su idea fija. «Ya lo haremos, Pencroff», dijo Cyrus Smith. «Mientras que ustedes me transportaban ayer, me pareció ver hacia el oeste una montaña que domina este país». «Sí», contestó Gédéon Spilett, «una montaña que debe ser bastante elevada». «Bien», repuso el ingeniero. «Mañana subiremos a la cima y veremos si esta tierra es una isla o continente». «Hasta mañana, repito, no hay nada que hacer». «Sí, fuego», dijo aún el obstinado marino. «Ya se hará fuego», replicó Gédéon Spilett. «Un poco de paciencia, Pencroff». El marino miró a Gédéon Spilett con un aire que parecía decir: «Si es usted quien lo ha de hacer, ya tenemos para rato comer asado». Pero se calló. Cyrus Smith no había contestado. Parecía preocuparse muy poco por la cuestión del fuego. Durante algunos instantes permaneció absorto en sus reflexiones. Después volvió a tomar la palabra. «Amigos míos», dijo, «nuestra situación quizá es muy deplorable, pero en todo caso también es muy sencilla. O estamos en un continente, y entonces, a costa de fatigas más o menos grandes, llegaremos a algún punto habitable, o bien estamos en una isla, y en este último caso, si la isla está habitada, tendremos que relacionarnos con sus habitantes; si está desierta, tendremos que vivir por nosotros mismos». «Sí que es sencillita la cosa», añadió Pencroff. «Pero sea isla o continente», preguntó Gédéon Spilett, «¿dónde le parece a usted que hemos sido arrojados?» «A ciencia cierta, no puedo saberlo», contestó el ingeniero, «pero presumo que nos encontramos en tierra del Pacífico». En efecto, cuando partimos de Richmond, el viento soplaba del nordeste, y su violencia prueba que su dirección no ha debido variar. Si esta dirección se ha mantenido de nordeste a sudoeste, hemos atravesado los estados de Carolina del Norte, de la Carolina del Sur, de Georgia, el Golfo de México, México, en su parte estrecha, y después una parte del Océano Pacífico. No calculo menos de 6.000 o 7.000 millas la distancia recorrida por el globo, y por poco que el viento haya variado a debido llevamos o al archipiélago de Mendana, o a las islas de Tuamotu, o, si tenía más velocidad de la que me parece, hasta la tierra de Nueva Zelanda. Si esta última hipótesis se ha realizado, nuestra repatriación será fácil, pues encontraremos con quienes hablar, ya sean ingleses o maorís. Si, al contrario, esta costa pertenece a alguna isla desierta de un archipiélago micronesio, quizá podremos reconocerlo desde lo alto del cono que domina este país, y entonces tendremos que establecernos aquí como si no debiéramos salir nunca. «Nunca», exclamó el corresponsal. «¿Dice usted nunca, querido Ciro?» «Más vale ponerse desde luego en lo peor», contestó el ingeniero, «así se reserva uno la sorpresa de lo mejor». «Bien dicho», replicó Pencroff. «Debemos, sin embargo, esperar que esta isla, si lo es, no se encontrará precisamente situada fuera de la ruta de los barcos. Sería verdaderamente el colmo de la desgracia».
No sabremos a qué atenernos sino después de haber subido a la cima de la montaña, añadió el ingeniero. Pero mañana, señor Ciro, preguntó Harbert, ¿podrá soportar usted las fatigas de esta ascensión? Así lo espero, contestó el ingeniero, pero a condición de que Pencroff y tú, hijo mío, os mostréis cazadores inteligentes y diestros. Señor Ciro, dijo el marino, ya que habla usted de caza, si a mi vuelta estuviera tan seguro de poderla asar como estoy tan seguro de traerla. Tráigala usted de todos modos, Pencroff, dijo Cyrus Smith,